Muy buenas noches, estimados hermanos que hoy están aquí conectados, así como aquellos que harán seguimiento de este estudio por la web a través del YouTube, una vez descargados. Gracias por vuestra participación y gracias por vuestra presencia, lo que pueden estar. Hoy, como habíamos anunciado, continuamos con el estudio del libro de Ruth y continuamos en el capítulo 4. Y le hemos titulado como Redención Legal. Y una vez que nos adentremos en la lectura, eh, veremos el por qué. Decía anteriormente que es una lectura que son, aunque son 10 versículos de este capítulo 4, eh, es bastante resumida y resumible, ya que, como bien decía y bien se ha titulado, se habla más que todo de los temas legales en cuanto a la redención, que en su momento también llegamos a tocar en lecturas anteriores, eh, de lo que eran las leyes del levirato y de las leyes de protección a las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, voy a pedir a la hermana Luisa, lo vamos a hacer hoy un poquito más, aprovechando que somos presencialmente, vemos menos. Voy a pedir a la hermana Luisa que nos lea los primeros versículos del el versículo 1 y el versículo 2. Y entramos en conversaciones y así vamos leyendo y conversando, leyendo y conversando. ¿Puede abrir el micrófono, hermana Luisa, y ayudarnos con esta lectura? Bueno, inicio yo, ¿vale? Inicio yo esta lectura de los dos primeros versículos. Ya, Y espérate, espérate. Ruth, está buscando la Biblia. capítulo 4 versículos 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Ajá. 210. 200. Disculpa, pastor, lo que pasa es que mi Biblia está por allá en unas cajas, ¿sabes? Muy bien. 200. 132. ¿Qué número es, pastor? 4, capítulo La 4. página, la página. Es que yo tengo otra versión, no va a ser Es la que misma. tengo la Biblia de vuestra madre y no la conozco, ya Voy a hacer sabes. la lectura yo de estos dos primeros versículos mientras buscas el capítulo 4 Muy y así bien. me acompañas en las siguientes lecturas, ¿vale? Entonces, dice así la palabra de Dios. Boaz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. Y ellos, en cuanto a ellos, se sentaron. Perdón. Bien, empezamos a ver, ¿vale? Cómo Boaz continúa con su afán, vamos a llamarlo así, no afán, pero sí con esa implicancia en la restauración que había prometido a Noemí y a Ruth, el ser su Goel, en ser su rescatador, en ser su pariente redentor. En los capítulos anteriores, el capítulo, el estudio del martes pasado, vemos cómo cierra el capítulo, ¿no? De que Ruth siguió las indicaciones de su suegra Noemí, hizo ciertas cosas y Boaz se mostró cada vez más convencido de la virtuosidad de Ruth, aún sin ser israelita, aún sin haber sido criada dentro de la fe de Ruth, de Noemí,
dentro de esa fe en ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo ella seguía fielmente todos los pasos y todas las indicaciones dadas para que pudiera ser redimida esa familia. Vemos que Noemí, haciendo un pequeño resumen, un pequeño paréntesis, ¿no? Para entrar en el contexto, que Noemí actúa con fe y esperanza al enviar a Ruth a hacer esas cosas para que, viéndolo siempre a vos como ese redentor potencial. No lo hacía desde el punto de vista de tomar la ley, de hacer las cosas por su propia voluntad. Siempre lo hacía basado en todas las promesas en el Dios de Israel, basado en todas las promesas, cumpliendo a cabalidad con todas las leyes demandadas que se habían establecido en el Antiguo Testamento, las leyes más conocidas como los leviratos, ¿no? Están basadas en esas promesas, ¿no? Que nos da un maravilloso ejemplo a todo y cada uno de nosotros de que siempre vamos a tener a ese nuestro Redentor presto y dispuesto a rescatarnos, a redimirnos, siempre y cuando acudamos al estilo como hizo Noemí, en humildad, en sumisión, en bondad y no con altanería y buscando las cosas por su propio medio y su propia voluntad. Vemos que cuando termina el capítulo 3 inmediatamente Boaz le hace una promesa a Ruth, le dice, vuelve a tu casa, vuelve a con Noemí, toma estas medidas de trigo para que no queden desamparadas durante este tiempo, pero no te preocupes que a esto le vamos a buscar, hablando coloquialmente, le vamos a buscar una solución inmediatamente. Tanto así que, bueno, pensamos que inclusive ni siquiera llegó a terminar de descansar Boaz y se fue inmediatamente a la ciudad. Vemos también que habla aquí, dice que subió a la puerta y se sentó allí. En muchos pasajes bíblicos vemos como siempre se había reflejado que las puertas eran como lugares de encuentro, sitios por donde además de que pasaba mucha gente, eran sitios donde se hacían litigios, etcétera, etcétera. Y muchas veces incluso en el Apocalipsis llegamos a escuchar de las puertas, ¿no? De ese Edén, ¿no? Entonces, todo tiene mucha relación en cuanto a ese tema. ¿Por qué? Porque allí se sienta a esperar hasta que ve pasar, ¿no? Entonces, mientras Ruth va camino a casa con Noemí a contarle todo lo que había sucedido, con alegría, con cierta, pues, esperanza, con cierta, podemos llegar a pensar inclusive con cierta ansia de saber qué va a pasar, Dios mío, qué es lo que va a venir. Pues bueno, vos va a la puerta, se sienta allí, ¿vale? A esperar ver pasar a esta persona, porque hemos visto en el transcurso del libro de Ruth de que aparece otra persona, aparece otro pariente de Elimelech, que es esposo de Ruth, que es incluso más cercano, un pariente mucho más cercano que vos, el cual, pues bueno, podía o no llegar a redimir, o podía llegar a ser o no el Goel de Noemí y de Ruth, ¿no? Dice la palabra que estaba sentado, ve qué pasa. Aquí le nombra un fulano, le nombra una de las traducciones, le dice fulano, que es una traducción, es una forma de expresión, de decir, señalar a una persona. ¿Por qué? Pues simplemente no sabemos por qué el autor de este libro de Ruth no quiso poner o llamar por su nombre a este pariente. Simplemente le dice este fulano, ¿no? Ven y siéntate. Y esta persona se acerca y se sienta. Pensamos por lo pequeño del pueblo, pequeño de Belén, y por todo la trayectoria que había tenido toda esta historia en la vida de Noemí y de Ruth, que el hombre se acercó abiertamente porque posiblemente pudiera tener un atisbo, ¿no? Un pequeño conocimiento de lo que podía venirse, ¿no? O que fueran a ser tratados, qué tema fuera a ser tratado allí, en vista de eso, ¿no? De que es una población pequeña. Entonces,
no se muestra renuente, se acerca, coopera, se sienta y como estaba también estipulado y como también se hacía en la antigüedad, al no haber recursos legales, escritos legales, en el buen sentido, ¿no? Porque sabemos que escritos había, porque si no, no tuviéramos la palabra y todas estas cosas. Pero bueno, todas estas transacciones legales en pueblos pequeños se hacían en la puerta y con testigos, ¿no? También se nos enseña en varias citas bíblicas de que cuando necesitamos hablar, reprender, llamar la atención, pues se hace primero en privado, si no, pues bueno, se acuden a testigos, siempre con la intención de que pueda haber un testimonio en caso de que hubiese algún tipo de contienda, que no es lo propio ni lo suyo. Entonces, pues en aquel momento, pues no había ninguna pelea, no había ninguna disputa, sino simplemente era algo tipo litigantes que querían exponer o que iban a exponer la situación de estas mujeres y, pues bueno, llama a 10 varones, a 10 ancianos, a 10 personas. Se le llamaba ancianos, puede ser porque fuera por edad, pero también porque eran personas respetables, eran personas honorables, personas de fiar, ¿no? Pues para que pudieran dar un testimonio y asegurar que lo que allí se realizara, el pacto que allí se acordara, fuese pues testificado, fuese dicho, mira, sí, damos fe de todo esto, ¿no? Ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cualquier tipo de transacción? Pues bueno, acudimos a abogados, a bufetes, etcétera, etcétera, para hacer contratos y todo tiene que quedar firmado, eh, porque eso así lo piden las leyes para poder tener los respaldos. No está mal porque Dios nos demanda también a obedecer a las leyes terrenales, ¿vale? Continuamos entonces con la lectura. Mana Luisa, tenemos por allí la Biblia ya en el capítulo 4 de Ruth y una vez que abra micrófono leemos el versículo 3 y 4. 3, 3 y 4. Dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, redimiré. Perfecto. Vemos que ya aquí vos expresa y presenta, plantea completamente en la situación que estaba atravesando. Le hace saber una vez más que sí, que tú eres el pariente principal, tú eres el heredero más cercano, el- con lo cual tienes toda la potestad según las leyes levíticas, según las leyes establecidas en la antigüedad, pues el que tiene toda la potestad para poseer esa tierra. Más adelante, o quizás en los versículos siguientes, veremos que no son ventas, son arrendamientos, ¿no? Y aquí entramos también en conocimiento, perdón, de un poco lo que es cuando se hacen las traducciones o las palabras o las frases que se llegan a usar, que pueden tener a confusión, ¿no? Por el idioma que se hablaba o las traducciones del hebreo, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente no es que se vendiera la tierra, ¿no? La tierra siempre estaba en posesión de su heredero principal, ¿no? Eso eran arrendamientos que hacían, le alquilaban las tierras, por decirlo así, ¿no? Y el que tenía la primera potestad para hacer era el pariente más cercano, ¿no? Le dice, eh, oye, Noemí quiere vender, quiere arrendar esas tierras y bueno, tenemos que aclarar si tú quieres arrendarlas o me pasas la heredad a mí y yo redimo, no pasaría nada, ¿no? Y vemos que hasta ahora, hasta este momento, no comenta nada
de lo que él le había prometido a Ruth o lo que él le había comentado con Ruth o a lo que, cuál era la esperanza que él tenía para con Ruth, para él y Ruth, ¿no? Que no era más que llegar al matrimonio. Entonces, hasta este momento él no ha comentado nada acerca de Ruth. En estas primeras versículos no dice nada acerca de Ruth ni de ese compromiso que él había pactado con ella. Eh, él esperaba, vos esperaba que, pues bueno, que él pudiera ser el comprador, ¿no? Que él pudiera ser el que redimiera, el Goel directamente. Entonces, claro, este nuevo heredero, este nuevo pariente, o nuevo no, existente, pero que era, no había aparecido hasta ahora, pues él tenía el conocimiento de que no había, a Elimelech no le quedaron descendientes varones, con lo cual eh, perfectamente él podía quedarse con las tierras, bien sea arrendándolas o a futuro, porque no había herederos varones. Entonces, pues él dice, oye, sí, voy a invertir y yo redimiré. Seré el Goel, seré el rescatador, el redimidor. Continuando con la lectura bíblica, leo ahora yo los versículos del 5 al 8. Entonces añadió Boaz, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras, porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Cómprala tú, te cedo mis derechos. Y ahora se añade que desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Y con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel, ante todo el pueblo, ante todos los testigos que estuviesen presentes. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Toma tú posesión de las tierras. Seguimos viendo aquí más temas de herencias, más temas de leyes levíticas, leyes leviráticas, cómo, a pesar de ser un pueblo fiel o de no ser un pueblo fiel o de tener sus más y sus menos, todos seguían a cabalidad todas esas leyes establecidas, no con el propósito de enriquecerse, ni con el propósito, como decía anteriormente, de hacer su voluntad, sino de cumplir lo que había sido establecido, cumplir lo que sí les había sido enseñado dentro de la doctrina para seguir a Dios fielmente, ¿no? Entonces, vemos una vez más de que no es que se compraran las tierras, sino que las tierras se arrendaban. El arrendador, el goel, el rescatador solamente poseía las cosechas, lo que allí se sembrara y se beneficiaba de ello, no la tierra, ¿vale? Eso que quede, lo aclaramos bien para evitar que se piense de que iban a ser propietarios, ¿no? De la tierra. Y aquí vemos también, entra un poco eso que estábamos comentando anteriormente acerca de lo que son las traducciones del hebreo o las formas de usar esas traducciones o lo que realmente quiso comentarle vos a el nuevo pariente en cuanto a Ruth, ¿vale? Se dice que puede haber sido que tú tomas o que yo tomo, pero hay dos vertientes. ¿Qué hizo cambiar de parecer a este pariente? Si lo vemos en frío, podemos pensar, vamos a ver, ¿por qué él dice de que le va a afectar a su heredad? ¿No? Dice, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Si ese pariente se casaba con Ruth y tenían descendencia, iba a ser su descendencia también, ¿no? Con lo cual, su heredad
puede que no estuviera en riesgo. ¿Por qué saco a colación esto? Porque puede que la frase o la palabra que le haya dicho vos al pariente no haya sido como literalmente diciendo que debes también tomar por mujer a Ruth, sino que tú te quedarás con las cosechas, tú serás el arrendador de las cosechas de la tierra, y yo te quito la carga de casarte con Ruth. ¿Por qué? Porque tampoco estaba dentro de las leyes leviráticas. Primero, tenía que casarse el pariente, o sea, un hermano directo de Elimelech. Ninguno de ellos era el pariente, o sea, un hermano directo, ¿no?, de Elimelech. Segundo, la mujer, ellos se podían casar con la viuda, pero siempre que fuera israelita. Ruth no era israelita, era moabita, aun cuando se había casado con un israelita y podía haber adquirido esa nacionalidad, no se casaron en tierra israelita. Entonces, por ahí puede derivar en un sentido de que él no quisiera casarse con Ruth por ese tema, porque y puedo poner en riesgo esa parte de la heredad, pero en el buen sentido de la palabra, la heredad, por decirlo de alguna manera, heredad espiritual. O, por otra parte, la explicación de que lo que le trató de decir vos es, yo tomaré a Ruth, tú toma la heredad y yo tomaré a Ruth. Y así, pues, él quedaba por una parte con las tierras, mientras vos se casaba con Ruth. ¿Qué podía pasar también? Que vos, o sea, al casarse con Ruth, tuviera un hijo varón y este hijo varón, por la ley levirática, iba a ser el heredero de esas tierras. Entonces también pudo haber pensado el nuevo pariente, dicho, oye, si me meto en este paquete, si me quedo con Ruth, en la parte levirática ella no es israelita, puedo tener esto. Si este se casa con Ruth, pues, oye, también si tiene hijo, va a heredar esto. Entonces yo voy a tener las cosechas nada más por un año. Porque si tiene un hijo varón, me la juego. Entonces dijo, mira, estamos pensando, ¿no?, por él, ¿no? Porque en cierta forma, bueno, y quizás haya sido eso, y le haya dicho, mira, no pasa nada, quédate con te cedo mi derecho, tú te quedas con la tierra y te quedas con la moabita, te quedas con la heredera, sé tú el Goel, sé tú el rescatador, sé tú el que te quedes con todo. El redentor principal no se sentía, no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿no?, de casarse con Ruth, de beneficiar a Ruth y a Noemí, que no estaban en su familia inmediata, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, y lo dicho, ¿no?, que si se casaba con Ruth y tenían hijos, pues bueno, iba a tener un pequeño disfrute nada más de ese, un pequeño beneficio de ese arrendamiento, ¿no?, al ser el Goel. Entonces, pues bueno, eso fue una bendición inteligente de vos intercediendo, de vos con sabiduría, con la mejor de las intenciones, sin hacer daño a uno, sin hacer daño a otro, sin querer beneficiarse de todo esto, porque a la larga él tampoco se beneficiaría, ya que el heredero es el que iba a quedarse con la tierra. Él podía seguir cosechando, pero la tierra iba a ser del hijo que tuviese con Ruth. Ahora lo de la sandalia, qué cosa más rara. Pero si nos adentramos también en la antigüedad, indagando un poco, eh, vemos que en la antigüedad, cuando se hacían las ventas de esas tierras y de todo eso, aunque las tierras estaban delimitadas o marcadas, no estaban
tipificadas, ni escritos, ni nada como están ahora, que de tantos metros hasta aquí, hasta allá, no. Entonces, la señal de el pacto para decir esta tierra es tuya es que el comprador, el vendedor, el dueño de la propiedad, sacaba su pie o el último pie de esa tierra y el nuevo comprador pisaba la tierra. Entonces eso es como que cerraba el ciclo, mira, sí, yo me salgo y tú entras y eso era lo que bastaba para decir, estas son mis tierras, ¿no? Entonces se usaba ahora la señal de la sandalia en simbolización de eso, de que aquí está mi sandalia, como que ya he quitado este pie de la tierra y te la doy a ti, y entonces ya tú eres el propietario de esas tierras. Entonces con eso quedó zanjado, todo este negocio quedó zanjado, ¿vale? De la situación de la heredad de la tierra y todo lo que esto conllevaba, ¿no? Entonces, vos, con la ayuda de Dios, llegó a ser el instrumento para que la culminación de este pariente comprador pudiera quedar destinado en él. Y esto, pues bueno, quedó sellado de esa forma, aunque ahora parece hasta graciosa, pero tenía mucha implicancia y mucha importancia y relevancia en aquellos tiempos. Hermana Luisa, le invito a leer los dos últimos versículos, el 9 y el 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Es palabra de Dios. Vamos a ver. Pues vemos aquí que vos simplemente hace una recapitulación ante los ancianos y a todos los que estuvieran allí presentes de lo que acababa de ocurrir, lo que acaba de suceder, que se hizo de manera visible, no solamente de palabras, sino con la entrega esta de la sandalia, era como que el sello del contrato, ¿vale? Y estas 10 personas eran testigos de todo aquello. Y esto confirmaba la probabilidad de, o la realidad, ¿no? De que esa traducción, de ese tomar, de que el pariente nuevo tomase a Ruth no era lo que textual o literalmente estaba tratando de decir vos, sino que si tú te quedas con esto y yo asumo la responsabilidad del matrimonio con la moabita, ¿no? De las traducciones que hablábamos anteriormente. Entonces, vemos, vos asume en su totalidad, en su plenitud, los deberes del Goel, del redentor de Noemí, redimiendo tanto propiedad de la familia como a las responsabilidades con Ruth al darle un heredero a Malón, tomando en matrimonio a Ruth. Entonces vemos que simplemente vos, como hemos venido viendo y hemos podido atisbar, nos presenta un prototipo del Mesías, un prototipo del Redentor, de nuestro Redentor, ¿no? Él asume las responsabilidades de, de esta redención. Él carga consigo, carga en sí todas esas responsabilidades y todo lo que esto conllevaba.
poner a producir las tierras, de que estas tierras fueran fructíferas, fueran productivas, responsabilizarse con Noemí, con todo lo que esto conllevaba, sin ser él el propietario de las tierras, simplemente él la alquilaba. Mas, sin embargo, nada de esto movió a Booz a rechazar esa responsabilidad que él había asumido, movido por Dios. Desde mi punto de vista en particular, eh, veo en este estudio y en esta redención legal y en este amor desinteresado, en esta intención desinteresada de vos, veo también un prototipo de lo que Dios hace y Jesús hace con su iglesia. Cristo vino para redimir a su iglesia, para rescatar a su iglesia, para rescatar a su pueblo, asumiendo todas las responsabilidades y asumiendo todo el compromiso que esto conllevaba. Motivo también para que nosotros meditemos en esta realidad que Cristo ha dejado sobre sus discípulos y sobre su pueblo. Él es la cabeza de la iglesia, a Dios gracias, y nosotros como pueblo suyo también tenemos nuestras propias responsabilidades y nuestras propias actitudes, nuestras propias correspondencias, al ser de alguna manera los Goel de todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor. No negándoles el Evangelio, no negándoles la oportunidad de llegar a conocer esta verdadera palabra de Dios. Y Ruth y Noemí vendrían a ser como esa y como la iglesia, como el pueblo redimido de Dios, ¿no? Voces como Cristo, y Noemí es una figura, Noemí y Ruth vienen a ser como una figura, ¿no? De, de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿no? De que Él las redimió a ellas y Cristo redimió a su iglesia, redimió a toda la humanidad, redimió a toda la creación. Hablando de herederos, vos, al casarse con Ruth, tendría herederos. Cristo, al casarse con su iglesia, espera tener más herederos. ¿En qué sentido? Obviamente, no físicamente, aunque también, así como Él demandó desde el inicio de que se multiplicaran, ir por toda la tierra y multiplicados para que fueran más y más testigos de Dios en el Antiguo Testamento, a día de hoy también puede tener hijos espirituales, como lo somos todos y cada uno de nosotros, para que todo y cada uno de nosotros, como esos herederos, también podamos crear nuevos herederos, crear esas nuevas criaturas, espiritualmente hablando, para que a su vez esto, la palabra de Dios siga extendiéndose, como decía antes, ¿no? Cuando Adán y Eva salieron a poblar, Dios les dijo, id, multiplicaos, fructificaos, para llenar toda la tierra, con la intención esa, ¿no? De que esas personas, al ser hijos, pudieran haber escuchado de Dios y ir de generación en generación. Y de esta misma manera también nosotros también podemos tener herederos, espiritualmente hablando, al llevar el Evangelio, para que esas personas también puedan conocer y puedan llegar a ser hijos redimidos por el bautismo y por la Santa Cena, hijos redimidos de Dios, ¿no? Entonces es un atismo, ¿no? Es un prototipo, un pretipo de lo que Dios hace con su pueblo y con su iglesia. Aquí lo vemos desde el punto de vista legal y en el Evangelio, aunque también tenemos las leyes para cumplir, leyes que nos van a dirigir para que nos podamos reconocer como pecadores. En aquel tiempo eran leyes que se tenían que cumplir a cabalidad para poder estar lo más cerca posible de Dios, y leyes que se cumplían por hacer la voluntad de Dios, no por hacer la voluntad del ser humano, ¿no? Y ahora es prácticamente lo mismo, aunque con leyes diferentes, ¿no? Que son las leyes que Cristo nos entregó. ¿Algún comentario que quiera añadir, hermana Luisa? ¿Alguna acotación que quiera compartir? Y la cuestión del terreno, ¿no?
Es lo que se llama, Tierra. era de las tierras, lo que se llama terrateniente o los pisatarios, ¿será? Y Satarios. ¿Ah? Ahí es donde se puede derivar todas esas denominaciones, terrateniente, Sí, los pisatario. pisatarios. ¿Por Yo qué se creo, llama porque, pisatario? porque no son los pisatarios son los que están dentro de la tierra, pero no son los propietarios. Exactamente, ¿no? Y como estaba diciendo, que en un sentido eso, y en el otro sentido sí puede ser que el pisatario fuera el propietario, entonces claro, ya yo no estoy pisando esa tierra, no soy el dueño, sino que ahora el que pisa esta tierra va a ser el nuevo dueño. Entonces puede ser que se haya derivado de ahí, de todas estas cosas, estas leyes antiguas, esto de los pisatarios, ¿no? Entonces vemos cómo en todo momento, siguiendo el ejemplo, ¿no? Otra vez volviendo al tema de Ruth perdón, de Boaz como un prototipo de Cristo, mesiánico, por decirlo así, eh, cumpliendo todas las leyes. Todo lo que estaba establecido lo estaba cumpliendo a cabalidad, no tuvo o sea, en ningún momento ninguna intención de beneficiarse ni nada de eso, sino simplemente hacer esa voluntad. Mira, sí, yo te voy a rescatar y tal. Y todo por amor, porque, bueno, se quedó prendado de esta muchacha, veía su humildad, su bondad. Y vemos también, yo insisto mucho en eso, de que cómo Dios usó a Noemí, cómo Dios usó toda esta historia para transformar el corazón de Ruth, siendo de un pueblo idólatra, y, pues traerla al Evangelio, traerla a Dios mismo, al pueblo de Israel, para que fuese usada por Dios, ¿no? Entonces, seguimos viendo cómo Dios ha usado durante todo el devenir de los tiempos extranjeros, ¿no? En situaciones especiales, situaciones particulares y muy relevantes, ¿no? Sobre todo la situación de Ruth. Entonces, esto con la intención de que no despreciemos a nuestros hermanos por raza, por color, por doctrina, por lo que fuese. Más que hermanos a criaturas, ¿no? A Porque, todo el que llegue, a todo el que llegue. exactamente. Ujú. Y pues bueno, sí, todos somos criaturas de Dios, muchos, a Dios gracias, somos hijos de Dios, pero todos somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, ¿no? Y hijos redimidos ya somos los que Él por su fe nos ha rescatado. Entonces, Y todo, pastor, todas las personas que llegan es porque Dios las ha enviado, las ha llevado. sí, sí, Dios tiene el propósito Ujú. para que esas personas puedan acercarse a escuchar, a oír, a ver, y si es de Dios o si son de Dios, permanecerán, y si no, pues Permanecerán. sí, Ujú. Sí, seguirán su camino, ¿no? Como sí, la sí. misma situación de Raquel, de la Mm. otra nuera de Noemí. Ella decidió irse a su pueblo, ¿vale? Para no perder, pues bueno, ya que él lo había perdido todo, no tenía nada, se fue con su... En cambio, Ruth sí decidió seguir a la suegra, decidió seguir el camino, por decirlo de esa manera, de Dios, directamente, de ese nuevo Dios se le había presentado, que le había rescatado. Orfa se llamaba la otra. Eso, Orfa, perdón, Raquel, no, Orfa. Orfa. Me hizo ruido, Raquel. Ah, muy bien, está bien. Es Orfa. Entonces, te pillo. Ah, no, date. Muy bien, exactamente, de Orfa. Y amigos. Este ha sido el pequeño resumen, ¿no? Hemos concluido con este pequeño resumen de esta historia de voz, que un hombre que actúa de manera valiente, de Sí. manera fervorosa, en favor de Noemí y de Ruth, con la intención de asegurar el futuro de Noemí y de Ruth y de su heredad. Y nosotros podemos vernos allí porque también somos parte de esos valientes que con la ayuda de Dios necesitamos y tenemos que tratar de ser esos instrumentos para que esa heredad de Dios
y ese futuro del Evangelio, aunque Dios dice que si nosotros callamos van a hablar hasta las piedras, pero no es lo que Él a las quiere. Él quiere piedras. que podamos ser esos instrumentos con lo que Ujú, podamos, con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestro trabajo, con nuestras reacciones, como ciudadanos, como vecinos, como cristianos, en cualquier situación que Dios nos quiera usar para que podamos asegurar el futuro y la herencia de ese familiar. Dios nos llama a actuar a todo y cada uno de nosotros sabiamente en favor de todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor, en nuestros caminos, con la intención de perpetuar la predicación de ese puro evangelio, de esa fe verdadera, de esa sana doctrina que Dios nos ha permitido conocer. Y de esa misma manera estamos compartiendo también con ellos las promesas que Dios nos ha dado, la promesa de ujú. vida eterna de Dios mismo.